Sí, ¿qué tal? Hago este segundo video preposiciones con acusativo. Voy un poco rápido porque tengo una obra acá y bueno, mucho ruido de fondo. La primera preposición que tengo acá es bis, hasta. Tiene un sentido doble, locativo direccional o temporal. El primer ejemplo que puse acá, der Zug fährt nur bis München. Significa el tren va solo hasta Múnich, es decir, se detiene ahí. Vemos la preposición acá, lo marco con rojo, sentido direccional, espacial. El segundo, ich bleibe nur bis Montag. Em, Me quedo solo hasta el lunes y el sentido es temporal. En realidad acá no se nota mucho el uso del acusativo porque, bueno, usé pronombres, nombres propios, ¿no? Como München, el nombre Múnich de la ciudad. No es Múnich, ¿no? Ni Múnich es la traducción en castellano de München, donde se escribe con umlaut. Em, Bien, sigo con durch. Durch, cuando la escuchan como la dicen los alemanes, rápido, dicen durch, suena así, ¿no? Es por o a través. Der Zug fährt durch München. El tren atraviesa Múnich. Tiene el sentido ese locativo y es equivalente a, para los que estudiaron griego, dia, ¿no? A través de dialéctica, por ejemplo, diálogo, en fin, hay un montón de palabras. Ese es el sentido, lo dejo acá anotado. Für, la que sigue. Em, Estoy tratando de pensar algo donde se note un poco más el uso con el acusativo, pero no se me ocurre durch, porque durch die Stadt, por ejemplo, sería a través de la ciudad, pero bueno. Em, für, para, por. Ich brauche Geld für die Miete. Necesito dinero para el alquiler. Für introduce la idea de finalidad, ¿bien? Para, como en castellano. Y acá el segundo ejemplo, die Blumen sind für meine Frau. Las flores son para mi esposa. Em, si lo analizamos un poco, acá tenemos el verbo brauche, ¿no? Brauchen, necesitar. Le hacemos las preguntas que siempre formulamos al verbo. ¿Quién nos da el nominativo, el sujeto? Ich. ¿No? ¿Quién necesita? Yo. ¿Qué necesito? Dinero, Geld. ¿Para qué? Für die Miete, para el alquiler. Em, Luego tenemos acá esta con el verbo sein. Le preguntamos quiénes son, ¿no? Las flores. Y después tenemos el acusativo acá introducido por la preposición. Acá, como decía, el acusativo se nota generalmente cuando cuando el sustantivo es del género masculino. Acá Frau y Mite son del género femenino. Entonces el artículo este no cambia, pero está en acusativo. Es decir, no cambia, es igual en el nominativo. Dimite, mite es una palabra del género femenino. Entonces, si yo quiero formular una oración con mite en el sujeto, sería también dimite. Em, y acá también, ¿no? El pronombre personal este, meine Frau, no cambia. Siempre remítanse al cuadrito este donde están los artículos definidos y aparecen en todas las variantes en colores. Me parece que tener eso en la cabeza soluciona todos los problemas del alemán. Ohne, que significa sin. ¿Mm? Generalmente acompaña sustantivos sin artículos, como acá por ejemplo ohne Brille, sin anteojos. Tengan cuidado porque Brille eh, es singular. ¿Mm? Brille, fíjense, Brille femenino, gafas, anteojos, o sea, en castellano es plural, anteojos, pero es singular en alemán y el plural es Brillen, ¿no? Pero eso significa, Brillen significa ya un par de anteojos o tres pares de anteojos, bueno, no sé, mm, se entiende, ¿no? Die Brille ist, por ejemplo,
passt nicht. Die Brille oder die Brille ist schön. No sé, pongo un ejemplo sencillo. Los anteojos son lindos. Fíjense el verbo cómo está conjugado. Tercera persona del singular. Bien, les dejo el ejemplo. Ohne Grund, ohne einen Grund podríamos poner acá. Fíjense porque Grund es del género masculino. Bien, motivo, causa. Y ahí ya el artículo indefinido aparece declinado según el caso que está rigiendo, que es acusativo. Bien, noten también que estas preposiciones son, o sea, son sencillas, ¿no?, de entender. Las de dativo son un poquito más complicadas, las Wechselpräpositionen son un poquito más complicadas, pero las de acusativo en primer lugar son pocas. Creo que falta una acá que he visto por ahí en algún cuadro de los que uso para trabajar, pero estas son las típicas que figuran en los libros de gramática. Bien, y son fáciles también por el hecho de que los sentidos no cambian demasiado, como en el caso de las Wechselpräpositionen. O sea, gegen es, on es siempre sin. Durch es por, a través de. Bueno, esto tiene también un uso como complemento agente, me parece, ¿no? En la voz pasiva, pero ya vamos a estudiar eso mucho más adelante. O tal vez no, depende de los textos que vamos trabajando. Bien, gegen, contra. Es ist gut gegen Fieber. Algo, ¿sí? Acá el sujeto es, algo es bueno contra la fiebre. Tiene el sentido ese instrumental, ¿no? Bueno, por ahí la gente de letras tiene denominaciones más específicas para describir, ¿no?, esto, qué función tiene ahí la preposición de acusativo. Fieber, a ver, es der Fieber, creo, ¿no? Fieber. Sí, Fieber. Ah, no, neutro. Gegen das Fieber sería entonces. Pero se dice así, es ist gut gegen Fieber. Acá está el sujeto, ¿no? Se está refiriendo a alguna cosa, un medicamento, es ist gut gegen Fieber, o algún procedimiento, alguna planta, no sé. Y acá pongo otro, gegen die Vernunft, que significa contra la razón, Vernunft, palabra del género femenino, terminado en unft. Fíjense, primera, segunda clase, segundo video, que trabajamos esta cuestión, ¿no? Como sí hay reglas generales que nos permiten identificar el género de las palabras. Pongo otro acá, que no tiene tantos, otro ejemplo, que por ahí el sentido es un poco extraño. Gegen den Verstand, pero por ahí para los filósofos es contra el entendimiento. Sería un poco sinónimo de esto gegen die Vernunft en el sentido, o Verstand, perdón, tomado como sentido común, que es uno de las acepciones que tiene. Pero Verstand también es la palabra que utiliza Kant para entendimiento. El entendimiento relativo a las categorías, las 12 categorías del entendimiento puro. Bien, pero pongo este ejemplo simplemente porque permite ver el uso de la preposición con acusativo, porque es der Verstand. Entonces ahí ya sí está claro. Gegen 7 Uhr, acá vemos aparecer el sentido temporal que toma la preposición. Significa cerca de las 7, es una datación aproximada, cerca de las 7 horas, o hacia las 7, ¿no? Sucedió algo, por ejemplo, en un testimonio, ¿no? Policial, bueno, a eso de las 7. Y después este otro que es más espacial, gegen einen Baum fahren, chocar contra un árbol. Acá sí está el acusativo porque es der Baum, ¿no? En nominativo, o sea, una palabra del género masculino.
El artículo, no, sí, artículo indefinido. Ein, einen. Linda preposición, alrededor de, en torno a. Die Stadt laufen, dar una vuelta por la ciudad. Acá por sería alrededor de. Y tiene ese sentido locativo, obviamente. Stadt es femenino, o sea que acá no se va a notar, ¿no es cierto? Die Stadt. Acá puse un trabalengua o trabalenguas, que en alemán se dice Zunge, brecha. Zunge es lengua, brecher viene del verbo brechen, que rompe. ¿M? Como en castellano, que es tenemos un compósito también acá de sustantivos. Bien, el trabalengua es in Ulm und ¿ven? In Ulm und Ulm herum. Ulm es la ciudad donde nace Albert Einstein, queda en Alemania, sureste de Alemania. Sí, a ver, acá tengo un mapita chiquito de Alemania. Es en Baden-Württemberg, ¿no? Se llama el estado, ¿sí? Ulm es en el medio, pero bien al sur. Bueno, no importa. ¿Qué más tengo acá? Bueno, alrededor, ¿no? Se ve acá la preposición, la marco. Después 10 Uhr. Esto significa a las 10 horas. Es el sentido temporal, pero puntual. Ojo, porque en los otros que venimos trabajando y en el que viene también, esto da la idea de una aproximación, no de precisión espacial y temporal. En cambio, 10 Uhr es el sentido ese puntual del tiempo del reloj. ¿Bien? Die Mittagszeit es a eso de alrededor de. Ah, no, mediodía. Bueno, a veces. Un Mittag. Mittag es el mediodía. Y Zeit es tiempo, pero acá significa la hora del mediodía. ¿Mm? Alrededor del mediodía. Temporal. Bueno, al final no empezó la obra acá atrás, lo hice un poco rápido, espero que se haya entendido bien. Si no, pueden dejar algún comentario ahí con cualquier pregunta y si puedo la respondo. Después viene en el próximo video pronombres personales en nominativo, acusativo y dativo. Ya vimos algo en nominativo, me parece. Y después también pronombres reflexivos. Tenemos entonces las preposiciones de dativo ya estudiadas, las de acusativo. Después las veremos en algún ejercicio a partir del texto de Nietzsche, de Así habló Zaratustra. Y ¿qué más? ¿Qué más? Nada más. Bueno, chao.